Hola, mi nombre es Freddy, bienvenidos a 100 Metros Podcast. El día de hoy tenemos un invitado y gran amigo mío, Luis Serna. Pasa adelante. Tal. Mucho gusto, Luis. El gusto es mío. Antes que todo, Luis es un triatleta, gran deportista y yo diría que su disciplina estrella sería correr. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, definitivamente. Ok, así que antes que todo vamos a romper el hielo. Ya somos amigos realmente, así que Sí, tenemos bastante formal. tenemos bastante de qué hablar. Sí. Número uno, ¿cómo empezaste? Muy bien, los comienzos, ¿verdad? Todo empezó, la verdad que yo de joven pasé por varios deportes, pero no me quedé en ninguno. No diría que era una persona que en ese momento no era disciplinado, claro, era un niño, ¿verdad? No tenía muy clara mi identidad. Y a medida fui practicando distintos deportes, por lo menos fui empezando a notar que tenía bastante resistencia. Y practiqué fútbol un par de meses, me lesioné y luego antes de regresar, justo lo que fue mi entrenador un buen tiempo, él prácticamente estaba llevando a cabo una carrera de 5 kilómetros intercolegial. Entonces para eso él preparó varios eventos de entrenos con muchachos de otros colegios, quiero decir. Entonces estuvo bastante divertido, era 2 o 3 veces a la semana ir a entrenar con chicos de la misma edad, de otros colegios y ponernos a hacer pruebas físicas. Entonces era bastante divertido. Y en ese momento empecé a notar que no se me daba mal lo que era simplemente correr, todo lo que era esfuerzos de resistencia. Luego, ya después de que llevó a cabo la carrera, la verdad que obtuve un buen lugar, mejoré bastante, aunque quedé en cuarto lugar. Premiaron a los primeros 5 en esa ocasión. Y luego él dijo que iba a hacer un equipo de triatlón. Y en ese entonces yo ni siquiera sabía qué era eso. Entonces Ajá. yo le dije que sí, pero no sabía qué era. Me fui a investigar, ya me salían videos de Ironman y todo eso. Entonces empezamos con un grupo muy reducido, como de 6, 7 personas, jóvenes siempre, todos estudiantes de distintos colegios. Nos reuníamos prácticamente todos los días saliendo del colegio a las 3, 4 de la tarde y entrenábamos 2 horas, 1 o 2 horas y hacíamos ejercicios principalmente de correr al principio, ¿verdad? Y a medida cada quien fue obtuviendo su bicicleta, íbamos a nadar. Entonces, luego poco a poco llevamos a cabo nuestro primer triatlón, que fue en un evento de la Federación de Triatlón, en el cual fue en las Fuerzas Armadas en Tegucigalpa, más adelante del campo de Parada Marte, y nosotros no sabíamos que ese evento era un clasificatorio para lo que eran los Juegos Centroamericanos Juveniles. Entonces nosotros solamente competimos. Para nosotros era la primera vez completar un triatlón. Ajá. Y el triatlón no es un deporte que en ese momento, y todavía sigue en desarrollo. Creo que de todos los triatletas juveniles, a nivel juvenil, de repente el 90% son de Ciguatepeque, ya que aquí ha empezado a moverse todo este movimiento de que el triatlón se ha empezado a hacer más famoso y diría que los grupos regionales de esta región, en lo juvenil, son los más fuertes. Entonces, en aquel entonces nosotros veníamos recién empezando apenas y como claro, yo apenas venía aprendiendo a nadar lo que era técnica, me acuerdo que nos reíamos con un amigo porque empezábamos a nadar. La distancia solamente eran 300 metros nadando, eran unos 10 kilómetros en bicicleta y 2.5 kilómetros corriendo. Y yo apenas venía empezando a nadar. Yo me acuerdo que fui el último en salir del agua y como yo apenas sabía técnica, 300 metros para mí era un mundo. Sí, Me acuerdo que tenían un pequeño lazo. Entonces en lo que daba una abrazada con el izquierdo, daba con el derecho y me agarraba del lazo y así iba. Me iba agarrando del lazo y así iba avanzando. Luego, ya cuando salí, empecé en la bicicleta, empecé a alcanzar unos cuantos. Ya solo cuando me bajé de la bicicleta, ya solamente me hacía falta alcanzar a una chica. Y terminé en primer lugar. Claro que en aquel entonces era un niño, no es que era aquel super tiempo, ¿verdad? Pero terminamos la carrera y de ahí nos dice uno de los muchachos de la federación, ah, pucha, qué bien te has clasificado a un evento que tenemos en Panamá. Ah, pucha, digo. Qué random, Qué random, sí, qué loco. Entonces uno no sabía si creerlo, uno como niño está bien emocionado. Entonces
nosotros empezamos a prepararnos. Con mi entrenador buscamos los tiempos de los ganadores del año pasado, del año anterior, de los Juegos Juveniles. Y sabíamos que esa distancia de super sprint, la misma que hicimos ese día, el ganador andaba como por 32 minutos, el que le había hecho en los juegos anteriores. Entonces nos preparamos, estuvimos como dos meses y medio, súper intenso, no teníamos mucho tiempo porque ese triatlón que hicimos fue como en abril, no, como en mayo, y los Juegos Centroamericanos eran en septiembre. Entonces fue poco tiempo, pero de esos 2 meses y medio que estuvimos, entrenamos todos los días, los 6 a 7 días de la semana, entrenando por lo menos una hora, 2 horas y media, muchachos de 15, 16 años. Entonces, luego llegamos allá a Panamá, que fue mi primera experiencia en el extranjero. Entonces, ponerte a pensar que hace menos de 6 meses yo ni siquiera sabía que iba a estar haciendo triatlón y mucho menos que iba a estar compitiendo en un país extranjero. Sí, fue un proceso bien rápido. Fue bien rápido. Entonces, pero cada proceso me iba abriendo más la mente. Creo que fue una experiencia que me cambió la vida para siempre desde entonces. El poder salir al extranjero desde muy joven, el poder compartir con atletas de alto rendimiento y siempre ha estado esas frases, esos paradigmas de que el hondureño esto, el hondureño lo otro, y esos no son nada más que vicios de pensamiento, pienso yo. Yo siento que el hondureño tiene grandes capacidades porque cuando fui ahí yo me di cuenta que ellos eran humanos y yo también. Entonces, exacto. realmente ellos tenían un proceso distinto. Entonces yo me metí al rollo, a pesar de que terminamos penúltimo y último con mi compañero, mejoramos bastante el tiempo. A pesar de que te dije que el tiempo del ganador del año anterior había hecho 32, nosotros logramos hacer 33, logré hacer. Lo que pasa es que ese año se ganó con 27. Me imagino que la ruta era un poco más rápida. Sí. Uh-huh. Pero yo no me quedé en la cabeza como un perdedor, sino estaba emocionado por todo lo que había vivido y me puse a pensar, pucha, si en 2 meses y medio pude hacer esto, quisiera imaginar qué pasa si continúo con este ritmo, si sigo entrenando. Yo creo que podría llegar a competir con ellos y nunca me vi inferior, sino simplemente más atrás en el proceso. Entonces, yo creo que es un buen consejo para las personas, ¿verdad? Nunca sentirse como que uno es inferior, uno es mejor o peor, simplemente que uno está en distintas partes del proceso. Y luego eso llevó a que el equipo se siguiera fortaleciendo, entraron más personas, de ahí eso se convirtió prácticamente de una experiencia de un par de 2 meses, 3 meses, que prácticamente marcó mi vida y estuve practicando deporte lo que fueron 6 años antes de tomar mi primer parón, casi 6 años, y en esos 6 años pude participar en varios eventos internacionales, poder representar a la selección de triatlón y pues gracias al Señor creo que pude conocer muchas personas, convivir con mucha gente del extranjero, personas que eran lo mejor en lo que hacían. Pude compartir con ellos sus filosofías de vida, sus métodos de entreno. Entonces eso a una corta edad creo que me moldeó bastante lo que podría decir mi manera de ver el deporte. Así es. Qué bueno que comentas eso. Pero también me gustaría comentar el hecho de que ya vos te vine conociendo también te vine conociendo. Sí, somos compañeros desde colegio, sí. Desde chiquitos somos compañeros en nuestra escuela. Ajá. Pero a Luis en el ámbito deportivo nosotros empezamos a socializar mucho más de lo que socializábamos en la escuela. ¿Por qué? Porque yo antes hacía natación solamente. Y a Luis yo miraba que iba a la piscina y él también hacía natación. Y como él comentaba, también su técnica le estaba mejorando en ese entonces. Pero alrededor de ese tiempo fue que yo también empecé a practicar también triatlón. Fue como después de esa competencia que hiciste allá, ¿verdad? En Panamá. Por ahí después fue que empecé a practicar triatlón. Y me acuerdo que los primeros entrenos, man, era masacrada y media. Sí, porque es un gran cambio el hecho de venir de natación y de un solo empezar a introducir 2 disciplinas más, correr y bicicleta. Entonces sí me acuerdo de esos primeros días en los que estábamos entrenando ahí en el batallón, que realmente se sentía fuerte. Eso de correr y hacer bicicleta. Entonces, a ver, digamos de que yo te hubiera preguntado, porque yo creo que nunca te pregunté. ¿Qué le dirías a alguien que estaba empezando a hacer triatlón? Alguien que apenas viene empezando a triatlón. Pues creo que primero tomarlo con calma, saber que es una experiencia nueva, la verdad, lo que se va a hacer. Creo que para todo el mundo el primer triatlón, y un consejo que me dio mi entrenador en aquel entonces, fue el primero. El primero siempre es primero para terminarlo.
Claro que lo queremos terminar bien, pero primero es terminarlo y luego vamos a pensar en mejorar los tiempos. No intentar terminarlo también completamente destruido, ¿verdad? Sino que intentar hacer un esfuerzo el día de competencia con el que uno pueda estar satisfecho. Como fue mi caso, ¿verdad? Para ese triatlón me tuve que preparar bastante y tuve un buen rendimiento. Y si bien el lugar en el que quedé no podría decirse, si evaluara mi avance en base a resultados, entonces hubiera dicho, uy, no, quedé penúltimo, ya no voy a seguir. Sino que dije, pucha, en relación a cómo yo estaba hace 2, 3 meses, mejoré bastante. Entonces, eso me emocionó, esa curiosidad. Yo creo que lo que le puedo recomendar a cualquier persona es tomarlo como una aventura, el querer explorar las mismas capacidades de uno mismo, no compararse mucho, sino quiero saber de lo que yo mismo soy capaz. Entonces ir de poco en poco mejorando, y eso fue lo que a mí me mantuvo motivado, bueno, motivado al principio. Creo que la motivación es importante para empezar, y una vez que ya se empezó, ahora lo que se necesita es disciplina, porque la motivación es buena para empezar, pero nadie va a tener motivación todo el tiempo, y la disciplina no puede llegar completamente al principio porque es difícil poner disciplina en algo a lo que todavía uno no se ha comprometido. Entonces, creo que mi recomendación es, primero es ir intentando, ver qué es lo que a uno le funciona, qué es lo que a uno le gusta. Si uno dice, pucha, de repente yo practiqué toda la vida ciclismo, pero quiero hacer un triatlón. Entonces empezás poco a poco a practicar natación, a correr, y se empieza a hacer divertido, empezás a juntarte con otras personas. Y para esa clase de personas creo que no sería conveniente que se empiece a comparar con otras personas todavía, hasta que ya sea un poco más maduro en la disciplina. Ese sería mi consejo. Sí, yo creo que la convivencia es como una parte bien esencial para no solamente hacer un deporte, pero incluso para competir en el deporte, ya que convivir con una persona o con un grupo de personas que, por ejemplo, en este caso hacen triatlón, eso te llega a inspirar más, a motivar a seguir en eso, porque yo me acuerdo que al inicio yo no conocía tanto al equipo, realmente del equipo solo te conocía a vos. Pero cuando empecé a convivir más con el equipo, bueno, tenés a Mariana, aquí ya tenés a los otros, los gemelos. Bueno, ya venís y creas como ese sentido de competencia sana entre ellos, que te motiva a seguir adelante y a querer competir, a querer saber más sobre el deporte. Pero lo más importante es ser disciplinado. Entonces, yo me acuerdo cuando estábamos en nuestras primeras competencias, que mi primera competencia fue el de sprint de Atlas, que realmente ahí es donde empecé a sentir, pucha, qué bonito este deporte en el que estamos uniendo 3 disciplinas. Hacerlas simultáneamente es algo que realmente te pone a prueba. Sí. Entonces, realmente, ¿cómo crees que este deporte te pone a prueba? Aparte de mentalmente, emocionalmente. Emocionalmente, sí, definitivamente. Es un deporte que requiere bastante tiempo de entreno también. Entonces, uno para poder mejorar, creo que uno tiene que sacrificar bastantes cosas. Tiene que sacrificar muchas veces viejos hábitos, así como algunas personas podemos sacrificar también tiempos con amigos, con familias, ciertas salidas. Entonces, para una persona que todavía no está completamente comprometida, puede empezar a sentir dudas, puede empezar a sentir ansiedad sobre si estoy haciendo lo correcto, si vale la pena. Pero en mi experiencia sí ha valido la pena. Creo que en lo emocional también podemos decir que definitivamente uno también aprende a mejorar emocionalmente, a sobrellevar mejor, porque con tantas cosas, con el entreno, y hay gente que trabaja, personas que estudian, entonces uno no tiene mucho tiempo para, por así decirlo, quedarse en una sola emoción, como para estancarse. Entonces uno a veces se puede llegar a frustrar, pero no va a traer ningún fruto. Entonces decir, bueno, esta emoción no me sirve, la desecho, paso a lo siguiente. Ya dejo atrás eso y empiezo a enfocarme en lo que verdaderamente importa. Porque muchas veces si no está bien sentir emociones, creo que son completamente naturales y uno va aprendiendo a cómo sobrellevarlas, así por medio del deporte. Eso podría decir. Cuando estabas entrenando triatlón ahí en colegio, ¿cómo lograbas manejar tu horario de entreno junto con el estudio de estar en el colegio? Ese sí fue un reto. Ajá, ¿y cómo porque fue? la verdad que al principio, las primeras veces, siempre era
los primeros meses, cuando yo empecé, antes de meterme más de lleno, cuando estaba como en noveno grado, décimo grado. Entonces yo salía del colegio, llegaba a mi casa inmediatamente y comía la carrera, porque mi bus llegaba como a las 2 y algo, salíamos del colegio, como a las 3, casi 3. Sí, por ahí. Y yo llegaba a mi casa como a las 3 y media y el entreno era a las 4. Entonces yo comía la carrera y en ese entonces ya mi mamá y mi papá me estaban empezando a dar un poco más de libertad. Eso me ayudó también a ser bastante disciplinado. Ya tenía un poco más de permiso de salir a la calle, tenía unos 15, 16 años. Pero agarraba mi bicicleta y me iba para el entreno. Entonces, eso era, entrenaba como 2 horas. Creo que llevar el entreno en el colegio es el momento adecuado para empezar porque uno tiene una rutina. Por ejemplo, una persona que tiene trabajo es más difícil establecer una rutina, a no ser que sea un trabajo que también sea rutinario, ¿verdad? Se le añade otra rutina. Pero si es una persona que tiene un trabajo, por así decirlo, que va variando bastante, es muy difícil decir, tal día voy a estar libre, tal hora voy a estar libre. Pero así fue los primeros años. Luego, cuando empecé a meterme un poco más de lleno, ya decía yo, ya una sesión de entreno ya no es suficiente, tengo que entrenar 2 veces. Entonces tenía que entrenar antes de ir al colegio, luego iba al colegio y cuando salía sacaba la sesión de la tarde. Entonces en los comienzos, ya como en último año, en 11º grado, hablamos como mi entrenador fue bombero. Él tenía permisos ahí en los bomberos y nosotros entrenábamos en la cancha que queda ahí cerca de la 21. Entonces, yo me acuerdo que me levantaba como a las 4:15, 4:20 de la mañana, me iba en bicicleta al entreno, era como de los primeros en llegar, de ahí entrenaba como hasta las 5:30, como hasta las 6, como hasta las... No. Sí, como hasta las 6. Ajá. Entrenaba de 5 a 6 prácticamente, de 5 a 6 una hora. Más que todo entreno de correr, ejercicios físicos, todo lo que era ejercicios de fuerza, abdomen, hill sprints, que es todo lo que es trabajo de montaña. Y luego yo me llevaba mi ropa y en ese momento mi mamá estaba empezando a entrenar también. Entonces había una muchacha que nos preparaba un almuerzo desde temprano. Entonces yo llegaba mi mamá, ella se llevaba la bicicleta o a veces yo me la llevaba al colegio. Y después de que se acaba la sesión, llevaba mi ropa ahí del colegio, me bañaba en los bomberos y de ahí me iba caminando o me iba en bicicleta al colegio. Y ahí estaba en el colegio y todavía jugábamos la potra, así que era como triple sesión. Era como triple sesión. Sí, hacías corrida cuando estabas jugando a la potra y de la nada ir a entrenar Sí. después. Luego Sí. salíamos otra vez como a eso de las 3, 3:30 y de ahí me iba a mi casa otra vez, volví a comer. En ese entonces estaba comiendo bastante. Claro, porque a medida uno va empezando a entrenar más, pues uno tiene que compensar. No se te Entonces, no, es que era mucho entreno. Entonces, prácticamente entrenaba una vez en la mañana, iba al colegio y luego salía en la tarde. Luego ya después entré a la universidad y como justo nos agarró la pandemia, yo tenía una gran ventaja ahí, la verdad, porque podía entrenar un poco más tiempo en la mañana. Y yo podía llegar, si mi clase empezaba a las 7, yo llegaba a mi casa a las 6:55. Solamente encender la computadora y a decir presente y me iba a preparar un café. Era la flexibilidad que había bastante Sí. en pandemia. Creo que a todo el mundo que practicaba deportes de alto rendimiento les benefició bastante la pandemia Sí. para hacerlo. Claro que había muchas personas Sí. que creo que se encerraron. Habían desventajas sí. y ventajas. Entonces una de las ventajas fue eso. En mi caso, como era estudiante, y de ahí sí sacaba, a veces estaba hasta sacando sesiones de core, de entreno de abdominales o de espalda a media clase. Y no tenía ningún problema, porque si eran clases que podías mantener la cámara apagada, pues no había problema. Entonces vos estabas aquí, man. Sí, literal, aquí estaba y el profesor estaba hablando. Entonces, luego ya cuando terminaba la clase, los primeros días que no se podía salir nada, yo salía a correr a lo que era la reserva de la universidad, que quedaba cerca de mi casa. Entonces iba a correr bastante montaña, eso me ayudó. Ya después, las primeras veces que empezamos a salir, ya se empezó a permitir ir a la calle. Me acuerdo que el primer entreno, de hecho, lo sacamos con vos, con los gemelos y con Denis, que fuimos a un entreno en bicicleta de montaña. Fue el Sí, me primer acuerdo. entreno después de mucho tiempo en conjunto, en la calle. Ajá. Y así fue como manejaba mis tiempos, principalmente cuando estuve en la universidad y en el colegio. Sí. Yo me acuerdo que el primer entreno que sacamos después de pandemia fue
De hecho, no creo que fue el de los gemelos. Ujú. Creo que había uno anterior que fuimos como cerca del desvío hacia Comayagua. No, cerca del peaje creo que salimos. Que a mí Ajá. me pegó la payula, me pegó la payula y nos tocó jalar la Creo. bicicleta. ¿No te acuerdas? Que estuvimos como en la mitad de un acantilado. Creo, sí, fíjate, creo que sí. Sí. Pero básicamente Sí. creo que... Pero sí me acuerdo de ese entreno, porque fue Ajá. cuando me caí de Yo, la bicicleta. yo también me caí Sí. y yo no andaba guantes y me raspé todo aquí la mano, No, yo toda me la raspé, palma de yo la me raspé mano. esta parte de la pierna. Sí, Sí. pero estuvo divertido, Y la fíjate verdad. que hablando sobre eso de la disciplina, imagínate, uno ya teniendo responsabilidades como ir a la escuela, trabajar y practicando triatlón. ¿Te imaginas estos manes que yo sí respeto bastante, pero son los triatletas Ironman? Sí. Ellos, que, bueno, los age groupers más que todo. Ajá. Justo le estaba contando a mi novia sobre ese dato, de que ellos son triatletas que usualmente tienen trabajo. Sí. Y no es como que solamente se dedican profesionalmente a ese ámbito, pero aún así llegan a tener buenos resultados. Sí. Por ejemplo, es que sí les tengo bastante, ¿cómo se le dice? Admiración hacia ellos. Entonces, Se vuelve como un estilo de vida, como que toda sí. la vida, todos sus momentos los organizan en base a eso. Entonces creo que eso es el de poder establecer prioridades, cada quien establece sus prioridades. Entonces creo que esa es una buena manera de mencionarlo, los age groupers. Sí. Ese es un grupo que nosotros conocemos unos cuantos ahí que son emprendedores, manejan una cantidad de negocios y no... En cuanto se zafan una hora, Una hora salen de la aprovechan. oficina, agarran la Sí. bicicleta y regresan antes de la reunión que tienen. O también vienen Literal. y se levantan mucho más antes que todos. También. A las 4 de la madrugada y Sí. sacar entrenos así largos como en bicicleta, de correr. La verdad es que a mí es bastante inspiracional eso. Porque hay Sí. muchas personas que siento que se ponen mucho la limitación de no, es que no tengo tiempo, no, que es que tengo mucho compromiso. Pero después miras a una persona que está manejando su propio negocio. Que yo pienso que manejar tu propio negocio te consume más tiempo de lo Sí. que trabajar te consumiría. Manejan su propio negocio y aún así tienen tiempo para practicar el deporte. Pero es que como lo estabas mencionando, uno aprende a limitarse y a poner como ciertas restricciones Sí. en su vida cuando realmente ama algo. Ujú. Como para ellos que es el triatlón, también puede ser para un corredor, puede ser para un ciclista. Pero ponerte esas restricciones te abre esas ventanas de tiempo para practicar lo que de verdad te gusta, que en este Sí. caso el triatlón, lo que estamos mencionando. Sí, definitivamente. Solo mencionar en base a eso, yo tengo una frase que es en parte relacionado a las enseñanzas de mi papá, la verdad. Y es que todo está en las prioridades. Hay bastantes personas que dicen, no, realmente que no tengo tiempo. Y una vez mi papá me dijo, no, vos lo que no tenés son prioridades, me dijo. Ajá. Entonces, nosotros tenemos 24 horas al día. Entonces, cada quien decide en qué las va a invertir. Entonces, si decís, no, bueno, tus prioridades son la familia, el trabajo y una otra cosa, pues de repente sí, el deporte tal vez no es para vos. Pero si decidís hacer el deporte, o por ejemplo en mi caso, el cristianismo, al Señor, los es parte de tu prioridad, entonces toda tu vida la organizas en base a eso. Pero si querés tener un estilo de vida saludable, si realmente es una de tus prioridades, vas a apartar de las 24 horas por lo menos una hora para hacer ejercicio. El tiempo no es algo que se tiene, sino que es algo que se aparta. Eso sí soy fiel creyente. Entonces el tiempo para pasar con los amigos, el tiempo para poder pasar en familia, el tiempo para entrenar, el tiempo para ir a la iglesia, no son cosas que se tienen, sino que se apartan. Ujú. Sí, establecer prioridades. Sí. Entonces, una pregunta que te quisiera hacer es si vos crees de que practicar deporte te ayuda a ser uno de este tipo de personas que saben cómo poner prioridades, saben cómo poner límites. ¿Crees que practicar deporte te ayuda en ese ámbito? Definitivamente. Creo que yo soy el mayor ejemplo, porque antes de practicar deporte no miraba ni una en nada. Era pésimo en las clases, era indisciplinado, era ocioso. Posiblemente no era vago porque no salía a la calle, pero prácticamente si me quedaba en la casa era haciendo nada. Pero desde que empecé a practicar deporte, uno empieza también a cambiar la identidad de quién uno es. Creo que uno ya deja de considerarse una persona ociosa. Si uno empieza a practicar deporte de manera frecuente, uno empieza a cambiar esa autoimagen que uno tiene y uno empieza a decir, no, de repente tal vez soy algo disciplinado, tal vez soy bueno para esto, tal vez soy mejor organizando mi tiempo. Cuando tenés prioridades, organizar el tiempo es mucho más fácil porque tenés primero lo que no vas a cambiar por nada y en base a eso, antes o después, vas a hacer lo segundo que no vas a cambiar. Entonces, creo que sí, definitivamente
también te enseña cosas como ser más paciente, te enseña otras virtudes como el poder postergar lo que es el placer. Entonces, después de que yo empecé a practicar deporte, empecé a considerarme, cambió mi autoimagen y empecé a considerar, pucha, si el esforzarse tanto tiempo por algo empieza a notarse mejoras. Eso lo noté más que todo, para mí siempre ha sido de los 3 deportes en la natación, porque la natación para mí no era un deporte ni en el que era ni genéticamente bueno, ni tenía experiencia, empecé bastante tarde, sin embargo le invertí una cantidad de tiempo, yo me metí al rollo, si quiero competir, tengo que invertir más tiempo que nadie, porque ellos están más adelante. Entonces eso me permitió ver resultados, y eso cambió mi vida, porque eso me dio una enseñanza que no aplica solo al deporte. Digo, cualquier cosa a la que yo me quiera dedicar, si yo le dedico suficiente tiempo, si persevero, si me nutro mentalmente, si estudio sobre el tema, si lo practico todos los días, si persevero, si no me rindo, tarde o temprano voy a ver frutos. Entonces, de la nada, empecé a sacar mejores notas, mi relación con mi familia empezó a mejorar y me di cuenta que simplemente que no le estaba dando la prioridad. Yo consideraba que era un tonto para las clases. Ajá. Y de la nada pasé la filosofía que tenía para el deporte. A lo mejor de repente las clases no se me dan tan bien, digo, pero yo sé que si le dedico suficiente tiempo a estudiar, voy a mejorar. Y llegó un punto en el que de verdad empecé a sacar mejores notas, empecé a priorizar mejor, entrenaba, llegaba a mi casa y estudiaba. De igual manera en la universidad, primero, segundo año me costó bastante, tercer año empecé a mejorar y ya para el último año ya me sentía que en las clases de matemática, física ya me defendía mucho mejor que al principio. Ya no requería tanta explicación de otras personas, más que todo el profesor, porque sí eran temas más complejos, pero ya no me sentía tan atrás, sentía que había alcanzado y había pasado un poquito más adelante. Entonces, sí, el deporte definitivamente lo ayuda a uno a organizar su vida. El establecer una prioridad creo que sería lo más específico. Sí. Y el deporte es una buena manera. Por ejemplo, vos has tenido bastantes competencias, aparte que han sido nacionales, también han sido internacionales, donde yo creo que ya esté como ese punto de ya estar compitiendo casi, bueno, profesionalmente. Con la World Triathlon fue que tuviste varias competencias. ¿Cómo fue esa transición de competir a... Bueno, es que realmente empezaste en Panamá, que es una competencia relativamente fuerte. Exacto. Pero ¿cómo empezaste, cómo fue tu experiencia compitiendo aquí en Honduras a competir en el exterior? Creo que puedo decir que definitivamente, y creo que, bueno, es lógico. No debería ser lógico, ¿verdad? Pero Honduras, como no está muy desarrollado, pues sí hay una diferencia abismal. Gracias a Dios tuve esa experiencia. Y cuando yo entrenaba aquí en Honduras, yo siempre tenía esa mentalidad de, muy bien, yo estoy compitiendo y tal vez tengo buenos ritmos aquí, pero yo sé que los ritmos, porque fue mi primera experiencia, yo sé que los ritmos que manejan en otros países son muchos más altos, así que debo esmerarme más, no conformarme con ganar una competencia acá. Y por eso te digo que esa experiencia también me ayudó a mantenerme humilde. Humilde en el sentido de, pucha, ganar una competencia acá y no empezar como a airarse, sino saber, bueno, los ritmos con los que me gustaría realmente competir, las personas que quiero alcanzar, sé que manejan ritmos más altos. Entonces, la primera competencia después de esa, creo que tuvimos una no recuerdo si fue la de Guatemala o fue la de El Salvador. Tuvimos una en Guatemala, en lo que es Amatique Bay, esa zona de Izabal. Y esa es una ruta que siempre ha sido bastante difícil, bastante sube y baja. Para nosotros era una primera experiencia y el nivel entre los guatemaltecos en relación a bastantes otros países realmente que es bastante competitivo. Ellos no están para nada atrás. Claro, me imagino que ellos, si les preguntaras a ellos, obviamente te van a decir en qué tienen que mejorar. Pero para nosotros, que nosotros venimos mucho más atrás, llegar a competir con los guatemaltecos fue una experiencia que si no estás bien plantado te puede desmotivar bastante. Correcto. Porque inmediatamente vas y competís y ves que hay niños muy chiquitos, de mediana edad y adultos que manejan unos ritmos bastante competitivos, difíciles cuando uno viene empezando. Pero a pesar de eso nos mantuvimos sabiendo que podíamos mejorar. Y creo que luego la siguiente competencia, no sé si fue antes o después, de hecho, no recuerdo en la cronología. La competencia en El Salvador,
fue la primera competencia en la que pude obtener un podio afuera del país, que era categoría junior y era una distancia sprint, 750 metros nadando, eso lo hicimos en el lago de Coatepeque. Luego una bicicleta que era durísima, porque inmediatamente nadabas en el lago y era un lago adentro de un volcán. Entonces era una pared empinada como intentando querer salir de un volcán, literalmente. Empezaba duro en la bicicleta. Ajá. Luego ya salís, hay una buena bajada, llegás, pasás por todo el centro y ya empecé, como todos mis inicios en triatlón, yo siempre empecé bien atrás en el agua, entonces siempre tenía que compensar en el ciclismo y en la corrida. Entonces ya empezamos en la bicicleta, empezamos a alcanzar un par de personas y ya para cuando llegamos a la corrida, llegué como en cuarto, tercer lugar y yo sabía que habían un par de muchachos adelante mío, pero no sabía distinguir las categorías todavía porque había mucha gente y nos sacaron a todos al mismo tiempo. Entonces yo estaba metido al rollo de intentar alcanzar la mayor cantidad posible, a ver si alguno de ellos era de mi categoría. Y sí, pude pasarles casi todos. Quedé segundo lugar. Me ganó alguien que luego se convirtió en un buen amigo mío, que se llama Juan Galindo. Él me ganó en esa ocasión. Y ese fue mi primer podio. Entonces con eso me fui otra experiencia que me motivó más a seguir empeñándome, que sabía que podía competir con personas de otros países. Sí, así es. Y ahorita que está mencionando a Juan Galindo, ¿qué dirías sobre él? Sobre Juan. Sí. No, es un excelente atleta, la verdad. Aparte que es buen amigo. Es un ejemplo claro de que él se enfoca bastante en las cosas mínimas. Nosotros compartimos un par de campamentos de entreno con él. Una vez me fui de mojado porque el pasaporte lo tenía vencido. Entonces yo ya tenía planificado ese campamento de entreno y yo no me lo puedo perder. Y pues había una manera por el río, solo les voy a decir. Lo que pasa es que yo pasé entrenando con él 2 semanas junto con otro muchacho de Guatemala y el coach Javi, el entrenador Javi, que es de Guatemala también. Entonces eran 2 semanas en las que nos íbamos a enfocar a entrenar como profesionales. 2 semanas en que nuestro comer, nuestro dormir, nuestro respirar era como atletas profesionales. Y fueron las 2 semanas más duras de mi vida, porque el coach llegó 2 días después y Juan entrenaba con un equipo de natación y obviamente ellos manejaban un volumen de entrenamiento completamente distinto. Yo me acuerdo que nosotros manejábamos volúmenes de una sesión de natación, 1500 metros, 2000 metros, que hoy en día, vos sabés que ahora nos parece poco. Pero en aquel entonces para nosotros era bastante. Y me acuerdo que vamos a la primera sesión y nos hemos comido como 6500 metros. Casi terminamos nadando casi los 7 kilómetros. Man, qué exagerado. Y yo me acuerdo que iba con los brazos destruidos. Eso es estar en la piscina como 2 horas, 2 horas y media. Sí, es que es un salto de haber estado nadando aquí como 2000 metros máximo. Sí, a nadar 7000 en una sola sesión. Sí, y son muchachos que ellos hacen eso casi todos los días porque él entrenaba junto con un equipo de natación. Y esa fue mi primera experiencia. Y digo yo, pucha, uno lo primero que piensa es, pucha, ¿será que uno puede estar al nivel competitivo si tanto entrena esta gente? Pero luego uno va poco a poco. Entonces, por ejemplo, luego entrenábamos llegó el coach Javi, llegó Anthony. Luego sí nos manejábamos una rutina bastante establecida. De tal hora nos vamos a levantar a tal hora, vamos a ir a entrenar en la mañana o en la tarde noche. Intentábamos salir algo... No nos levantamos exageradamente temprano porque también estábamos buscando dormir para poder recuperar. Entonces sí, entrenábamos cerca de 2 horas en el agua, a veces 1 o 2 horas haciendo ejercicios de fuerza. En la ciclismo hicimos un fondo de la ciudad de Santa Ana ¿hasta cuándo fuimos? Fuimos hasta Costa del Sol en bicicleta. ¿Cuántos kilómetros? Eso es un fondo como 130, 140 kilómetros en bici. Y llegando allá nos tocó correr 5 kilómetros después del fondo. Eso sí que yo me acuerdo que cuando tocaba el trote, yo todavía sentía como que podía terminarlo físicamente, pero lo que había un calor agobiante ahí que yo me sentía como sofocado. Y era por la cantidad de humedad que había ahí.
Entonces me acuerdo que terminé mis 20 minutos, no terminé los 5. Hice como 20 y paré. Iba a echarme agua y agua porque estaba hirviendo literalmente, Sí. no podía. Pero fue una experiencia que también me marcó mi primer campamento porque me cambió la mente de ejercicios, de calentamiento, de las cosas en las que uno tiene que enfocarse, la alimentación. Yo siempre digo que de ese entreno yo me di cuenta que la alimentación era como, así como cada quien tiene su plan de entreno, Ujú. uno también tiene que tener su plan de alimentación. Entonces uno no puede simplemente estar entrenando y no tener un plan de alimentación porque literalmente uno entrena para poder llevar el músculo al límite, romper el músculo. Pero ¿cómo va a crecer si no le damos de comer? Sí, así es. Entonces van de la mano, lo que es la comida y el entreno van muy de la mano. Entonces nosotros comíamos unas cantidades que era parte del entreno. Yo ya no quería comer. ¿Cómo cuántas calorías decía No sé cuántas aproximadamente? calorías. Ajá. De repente unas al día, de repente algunas unas 3.000 y algo calorías, 4.000, digo yo. No sabría decirte con exactitud porque es la cantidad que estábamos quemando. Sí. Entonces ya nos ponían una cantidad de arroz. Yo me acuerdo que salía del entreno, del entreno, digo yo, del desayuno. Salía molido y nos íbamos a Ah. nadar y todavía me sentía con el estómago lleno. Y Yo no sé si cuando- te obligaban a comer más. Sí, Ah. sí, y era necesario, la verdad. Era, Sí. entonces ya el comer ya no es otra cosa que ya no se hace simplemente por gusto, sino que se hace de manera detallada, estudiada, o como parte del entreno. A veces uno, tal vez de tanto cansancio, uno de verdad ya no quiere comer. Es como cuando uno hace un fondo de bici, tal vez uno no tiene ganas de comer, pero uno tiene que comer, Sí. porque es necesario para poder compensar esas energías. ¿Qué es Entonces, lo sí. más importante con lo que te quedaste del campamento con el coach Avi? De los campamentos, me di cuenta que hay situaciones en las que no es el volumen ni la intensidad de entreno importantes, sino la frecuencia. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando uno va, en el caso de la natación, me di cuenta que era bastante importante lo que son las sensaciones. El, el estar tocando agua, tener la sensación de tocar agua todos los días. Ujú. El intentar hacer ejercicios de natación todos los días. Entonces nosotros nos acostumbrábamos antes, cuando yo estaba, a nadar lunes, miércoles y viernes. Pero luego yo sabía, después de experiencia, digo, no, tengo que tomar tenemos que tocar más el agua, tenemos que mejorar esas sensaciones, el feeling. Tenemos que tener esa sensación. Y entonces me acuerdo que lunes, miércoles y viernes entrenaba Sigua Training y martes, jueves y sábado entrenaba lo que era los salmones. Sí. Perdón, en Sigua. Pero ellos terminaban su último entreno como a las 5:30, casi 6 de la noche. Y entonces como nosotros entrenábamos ejercicios físicos ese día, esperaba que los de Ensigua terminaran su sesión y ya me metía yo por lo menos una media hora a nadar e intentaba mantener una frecuencia alta. Tal vez no alto volumen, no significa estar nadando aquel montón de metros todos los días, pero el tocar el agua todos los días me mejoró mi natación en poco tiempo. Y me di cuenta que para competir también a nivel internacional se requiere bastante volumen. Se requiere bastante volumen en zonas de intensidad baja, lo que es la zona 2, que con vos lo hemos platicado Sí. bastante. La zona 2 es bastante importante. Y también manejar las partes técnicas. Por ejemplo, allá hicimos el entreno de natación de aguas abiertas es totalmente distinto al entreno de natación en piscina. Uno tiene que trabajar bastante seguido lo que son la visualización Ujú. y no guiarse, porque uno en una piscina uno siempre tiene una línea abajo de la piscina, pero en aguas abiertas no hay ni No hay carriles, nada. no hay líneas, Solo y, está negro. y las Ah. únicas referencias que uno puede tener son visuales. Ajá. Entonces, entre más tiempo te tardes en volver a hacer una visualización, es muy probable que ya te hayas desviado otra vez. Y también la frecuencia de brazadas también tienes que cambiar, porque uno puede decir tener buena técnica en piscina, pero el agua está en constante movimiento en aguas abiertas. Entonces vos puedes dar 4, 5, 6 brazadas y aunque la técnica haya sentido que es perfecta, así como la haces en la piscina, de repente vos ya estás nadando en diagonal. Sí, así es. Entonces por eso cada 2, 3 brazadas salir a hacer una visualización, una alta frecuencia de brazadas. Eso, me acuerdo que tuvimos un entreno con vos en Cortés, poco Ujú. después del campamento. Sí. Y yo me sentía bastante cómodo en aguas abiertas porque habíamos hecho bastante ejercicio
creo que después de ese campamento fue que noté como tu punto de inflexión, porque antes de ese campamento nadabas bien, porque ya para ese entonces estabas teniendo un buen ritmo en la natación. Pero después de esas, fueron 2 semanas, ¿verdad? Después de esas Sí, 2 semanas de entreno, yo me acuerdo que cuando fuimos a Puerto Cortés, que fue con todo el grupo sí, básicamente, fuimos un buen grupo. ya estabas, ya estábamos nadando a la par. Incluso me estabas Sí. dejando, me estabas dejando. Sí, Sí. yo estaba de reírme porque yo no podía alcanzar a Freddy en el agua. Sí. Freddy me sacaba bastante y en aguas abiertas. Y en esa ocasión hubo un rato que me sentí fuerte, ya para salir, y me sentía con un buen ritmo, iba nadando derecho. Y digo, Freddy va atrás mío, yo creo que bajó el ritmo, digo. Y yo venía alegre, digo. Pero me sentía bastante incómodo. Pero claro, siempre me ha costado todavía, porque todavía vos sos el fuerte en el agua. No, Entonces, vamos a ver, vamos a seguir. No, sí. pero claro, como te dije, a mí me ha sorprendido. Yo ahí es donde dije, este man aprendió algo allá. Y en efecto es lo que nos está contando a todos, de que esas cosas de la visualización, el volumen, como estás diciendo, y también la constancia de estar nadando, porque yo me acuerdo que también empezamos a nadar más constante la natación. Porque Sí. la natación creo que para el triatleta es como la oveja negra de la familia. Sí, sí, es cierto. Porque un montón de triatletas hacen más que todo bicicleta, corrida, pero la natación la dejan. Sí. Y usualmente un triatleta que, bueno, tiene buenas esas dos cosas de la natación y de la corrida y la bicicleta, pero la natación es lo que los termina matando al final. Sí, Entonces yo creo, man, definitivamente. que entrenar la natación es muy importante. Si quieres ser un Sí. triatleta de renombre y también de alto rendimiento. Sí, es lo que me pasaba a mí porque tenía una bicicleta, mi segmento de ciclismo era decente, Y en lo que era la corrida era mi fuerte. Entonces yo sabía ahí que manejaba buenos ritmos, sabía que podía competir ahí. Entonces yo me metí al rollo de que, muy bien, tengo que hacer mejorar mi natación, porque entre menos tiempo me saquen a mí en la primera segmento, más probabilidades tengo de ganar. Entre menos atrás, entre menos tiempo tenga que intentar recortar, más probabilidades tengo de ganar. Y me metí al rollo a mejorar la natación, Ya llegó un punto, por lo menos a nivel nacional, en que ya empezaba a salir con los grupos, con ciertos grupos. Entonces alcanzábamos las puntas durante hacíamos el segmento del ciclismo. Ya para antes de mi primer parón, ya estaba saliendo, al menos a nivel nacional, estaba saliendo con la punta en el agua. Y yo sabía que el ciclismo era decente y yo sabía que en la corrida era fuerte. Significa que yo ya sentía que tenía casi la carrera en la bolsa desde el momento en que vos salís bien cerca en la punta, cuando sabes cuáles son tus fuertes y cuáles son los fuertes y las debilidades de tu competencia. Entonces, me acuerdo que salía rápido y la transición con vos la entrenábamos como que si fuera una disciplina nada más. Trabajábamos la transición bastante. Entonces hacíamos transiciones rápidas de 20, 30 segundos. Y a veces salían unos 4 o 5 nadadores adelante mío, pero salía casi a los pies de ellos, en el grupo de ellos, pero al fondo, un par de metros. De modo que en lo que ellos estaban tardando en hacer la transición, yo rápido agarraba, me ponía el casco, agarraba mi bicicleta y me iba. Yo siento que muchas personas no miran la transición como una parte bien importante del triatlón en total, pero es que la transición te puede dar hasta una ventaja. Sí. ¿Te acuerdas cuando hicimos la competencia de Puerto Cortés del 2020, creo que fue? Sí. Que miramos a los primeros triatletas profesionales estar compitiendo aquí en Honduras. Sí, es cierto. Entonces, ahí es donde ya miras realmente que la transición es importante porque todos ellos salían casi igual en la natación, o salían o regresaban igual de la bicicleta. Pero cuando hacían esa transición de bicicleta a correr, era donde vos ya mirabas el primero, segundo y tercero salir. Sí, Así. y es que son personas que compiten a un nivel tan alto, hacen triatlones, distancia sprint en 55 minutos. Entonces cada segundo vale definitivamente. 30 segundos puede significar ir con el grupo puntero o ir con el segundo grupo. Y eso ya es una ventaja completamente distinta, porque ya vas con un grupo que corre a un ritmo más rápido o ya vas con un grupo que corre con un ritmo más lento. Entonces en esos casos sí es una parte crucial del triatlón que muchas personas no le prestan la suficiente atención. Creo que ahorita estuvimos hablando bastante sobre la parte del volumen, del entreno, de la constancia. Pero si uno llegara a ser una persona que está empezando por completo en el triatlón, ¿cómo debería manejar su entreno según lo que has aprendido? Bueno, creo que primero viene el historial de la persona. Por ejemplo,
de repente una persona que de repente es corredor y quiere hacer un triatlón. Entonces tiene que dejar de lado el correr y ver cuál es su mayor debilidad. Por ejemplo, si es la natación, pues si está entrenando unas 8 horas, por lo menos la mitad del tiempo debería dedicarse a la natación. Entonces, normalmente uno divide los tiempos de entreno de cada segmento según la cantidad que se va a requerir el día de competencia. Entonces, por ejemplo, si la mitad, yo siempre lo dividí así, ¿verdad? Como 50, 25, 25, porque la 50% del tiempo casi siempre se pasa en la bicicleta. 25% del tiempo nadando y 25% del tiempo corriendo. Entonces así dividía yo mis tiempos durante la semana en el entreno. Pero si es una persona que de repente viene de un ámbito ciclista y quiere terminar su primer triatlón y no sabe nadar, no va a dedicarle solamente 1 hora a la natación, porque si no le va a doler el día de carrera. Tiene que intentar compensar y nivelar el nivel con las disciplinas que ya maneja bien. Entonces creo que esa es mi recomendación para una persona que viene empezando, porque puede ser una persona que viene empezando de ciclismo, o viene empezando desde la natación, o viene empezando desde correr. Entonces yo sé, por ejemplo, uno tiene eso de que, pucha, si a mí se me da bien el correr, yo quisiera que todos los entrenos fueran corriendo. Ujú. Pero de hecho, si a vos ya se te da bien correr, el éxito de una carrera entonces es que intentes mejorar tu debilidad. Entonces por eso yo te digo que a mí me fue bastante bien, porque a pesar de que yo tenía un ciclismo decente y corría bien, yo le enfoqué mi mayor parte del tiempo a nadar. Porque de nadar yo era el último. Cuando empezamos era el que tenía el menor nivel y le invertí bastante tiempo. Entonces mejoré bastante. Entonces ya pude compensar un poco. Entonces creo que esa es mi mayor recomendación. Al principio, para poder terminar bien, es intentar compensar. Creo que esa es la recomendación para una persona que viene empezando. Sí, así es. Yo creo que una persona, lo más importante es empezar, aunque sea en algo, como estabas comentando, y claro, tener en cuenta todo eso, sobre cuál es tu mayor debilidad, identificar eso, y de ahí a ir avanzando. Y ya después de eso, ya creo que te metes al rollo de las zonas, Sí, ya empezás a leer. Por ejemplo, aquí tenemos este librito, Sí. que siempre lo tengo ahí como referencia, pero, por ejemplo, ya empezás a investigar sobre cosas, sobre los temas, sobre, Sí. bueno, cómo podría entrenar, o específicamente cómo podría armar cada entreno. Sí, Porque yo creo que lo más importante de por sí es empezar. sí, definitivamente. Aunque no se tenga tanto la idea en general. Pero ahora, hablando sobre eso, creo que un error que muchas personas hacen al inicio es sobreexigirse mucho. Sí. Entonces, ¿qué dirías sobre eso? ¿Cómo podemos evitar esas lesiones del inicio de mucho exigirse? Sí. Creo que lo principal para una persona que viene empezando, es completamente principiante, no sabe mucho sobre trabajo de fuerzas, que es bastante bueno, ¿verdad? El trabajo de fuerzas. Si alguien pudiera empezar fortaleciendo bastante los músculos principales, creo que lo recomendaría. Pero si es una persona que dice, pucha, quiero empezar triatlón y no quiero empezar yendo al gimnasio, quiero empezar a nadar, a correr, a hacer bici, creo que enfocarse en trabajar técnica, porque trabajar alta intensidad con mala técnica es muy desastroso. Entonces, si por ejemplo no has mejorado la técnica de correr, si corres a ritmos muy altos, de repente estás sobreexigiendo otras áreas. Entonces tienes que tener buena flexibilidad, mejorar bastante. Por ejemplo, algo que sí recomendaría bastante para las personas que vienen empezando a correr y algo que nosotros empezamos gracias a Dios y nos ayudó bastante, es hacer bastantes hill sprints. Lo que eso es bastante para trabajo de fuerza. Son series en una cuesta, 100 metros, de 50 metros a tope, y descansar todo el camino abajo y volver a hacerlo. Y hacerlo varias veces. Eso es bastante bueno para mejorar la flexibilidad, para mejorar lo que es la fuerza. Luego, creo que también ya más adelante, como vos decís, después empezar a manejar las zonas. Entonces uno ya empieza a ver los entrenos ya no tanto como en distancias, sino en esfuerzos o en estrés. ¿Qué tanto estresé el cuerpo el día de hoy? Entonces, de repente uno puede decir, hoy corrí 16 kilómetros, pero no es lo mismo correr 16 kilómetros a correr 16 kilómetros en una montaña. Entonces uno puede decir, corrí la misma distancia, pero la cantidad de estrés a la que el cuerpo fue sometido no es la misma. Entonces,
ya uno empieza a ver ahí lo que son las zonas de entreno. En vez de enfocarse, voy a correr 16 kilómetros, uno dice, hoy me toca correr 2 horas en frecuencia cardíaca de 130 minutos, 130 pulsaciones por minuto, por dar un ejemplo. Ujú. Entonces, todo eso siento que ya más adelante se va enfocando, y siempre es bueno tener un entrenador que maneje esos términos para que lo vaya guiando a uno y que pueda enfocarse en ver el progreso de uno. Sí, así es. Creo que Alejandro puede ponernos una pequeña gráfica sobre las zonas de intensidad. Ahí pues, solo buscarte las zonas de entrenamiento, zonas cardíacas. Es una parte bastante crucial. Al principio, cuando uno la viene empezando a conocer, como que no entiende cómo se supone que el correr más lento me va a hacer más rápido. Pero hoy en día ya, ahora es famoso y todo está en las redes, ya todo Sí, el todo mundo está en las conoce la redes. famosa zona 2. Hay muchos memes, ¿verdad? Sobre Ujú. eso que dicen Sí, entrenando en zona 2 o cosas así. la verdad que todas las zonas cumplen con su función, la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona Correcto. 5. Ah, bueno, de hecho justo aquí miramos en la pantalla un pequeño desglose sobre la zona, ¿verdad? Donde tenemos que del 50-60% es muy suave, que sería zona 1. Del 50-60% de tu ritmo cardíaco máximo sería. Y después ya miramos zona 2, que sería suave en este caso, zona 3 moderado, zona 4 intenso y zona 5 máximo. Sí. ¿Será que le pones pausa un ratito? ¿Qué pasó? Ah, lo tiene que mover. Aquí está. Ah, Aquí está. Dele, está bien. Ya te iba a preguntar y se me olvidó. Pucha, ¿será que está bien el carro ahí? Te iba a decir, te van a quedar las llaves ahí para que No. lo querrás mover, tío. dale, pues bien, resumimos ahorita. Listo, va. Bien, entonces estábamos hablando sobre eso de las zonas y sobre Sí. la importancia de ese tipo de entrenamiento. Ya más a futuro, porque lo más importante es empezar. Empezar, definitivamente. Ahora, también te quería hacer una pregunta que creo que ya sé la respuesta. En línea, ¿quién fue como la persona que más te guió? Porque me imagino que hubo un momento en el que empezaste a entrenar solo. Ujú. ¿Y quién fue la persona que vos miraste y adjudicaste? O en línea, digamos, algún perfil en línea que te enseñó todo eso sobre las zonas que sabes ahorita. Sobre las zonas. Sí. Bueno, hubieron bastantes influencias así cuando uno viene empezando a leer. Porque me acuerdo que sí me gustaba leer bastante y buscar publicaciones al respecto. Entonces, creo que había un muchacho que se llamaba Brian Bossart, algo así. Alta Brío. Alta Brío tenía la Alta página. Brío. Creo que podemos buscar Alta Brío, se llama. Alta Brío, sí. Sí. Yo me acuerdo que él hablaba bastante sobre la zona 2 y yo apenas la venía empezando. Pero la teoría detrás de la zona 2 es que hay una tabla, o bueno, de unos estudios que se realizaron. Y así como te dije que cada quien divide sus entrenos de triatlón según cuánto lo va a utilizar el día de la competencia, es igual. Se dice que, por ejemplo, la zona aeróbica, que es la zona 2, se utiliza más para los esfuerzos de fondo, se utiliza por lo menos un 80% y un 20% se trabaja en lo que es como en zona 4. Por ejemplo, si voy a correr un 5K, hay dos motores que funcionan adentro del cuerpo. Uno es el zona 2 y otra es el zona 4, por así decirlo. Sí. Son como motores, una manera de verlo, ¿verdad? Entonces, como vas a utilizar el 80% del motor de la zona 2, entonces el 80% de mi tiempo lo voy a trabajar en zona 2, que es la zona de resistencia, Sí. donde este motor consume más que todo lo que es grasas. Y luego el otro motor lo que consume son azúcares, glucosas, carbohidratos. Ese se utiliza en un 20% en un esfuerzo de fondo. Entonces lo voy a entrenar otro 20%. Entonces así es como uno va nivelando, porque hay muchas personas que entrenan mucho tiempo en lo que es la zona 4, zona 5, y está bien, es necesario, pero eso te da un motor bastante potente. Pero si no trabajas la zona 2, entonces no vas a poder mantener el motor por un largo rato. Solamente vas a poder usar ese motor un par de minutos antes de que luego cada quien le dé su respectiva payula. Sí, Entonces, así es, el término científico payula. Términos científicos, payula. Entonces sí, Sí. porque el objetivo es tener los dos motores funcionando correctamente. Sí. Para después ver a estos triatletas de alto rendimiento, por ejemplo, tenés a estos que Sí. compiten en la World Triathlon, Ujú. que compiten en Olimpiadas, que tienen un ritmo exageradamente bueno,
que incluso podría ser hasta récord mundial, ritmos de récord Sí. mundial para Honduras, Ujú. mantenidos por largas distancias para las 3 disciplinas. Sí. Entonces, Y ahí es donde entra la zona 3, que la zona 3, ya cuando uno está en altas intensidades, es la zona que atletas profesionales utilizan más que todo para poder acostumbrar al cuerpo, a poder limpiar el cuerpo de ciertos químicos. Ujú. Porque cuando uno está haciendo un gran esfuerzo, así como el cuerpo produce energía, también hay residuos. Y esos residuos se van acumulando en las piernas, que le dicen ácido láctico. Entonces, en la zona 3, los profesionales acostumbran al cuerpo a poder desechar y poder limpiar ese ácido láctico. Corren justo al límite donde de cuando el cuerpo empieza a producir más ácido láctico. Entonces, más que todo, la zona 3 sirve para eso. Ujú. Cuando empezaste a entrenar solo, ¿cómo fue que miraste esto de empezar a entrenar solo? Bueno, ¿cómo comparabas entrenar solo a cuando estabas entrenando con un entrenador? Es distinto porque lo bueno de tener un entrenador es que esa persona siempre está ahí para exigirte. Esa persona está ahí para poder enfocarte esa persona es la que se enfoca en ver tu avance y en que los entrenos vayan bien. Entonces, cuando vos no tenés un entrenador, esos aspectos te tocan a vos. Entonces, te toca buscar la manera de cómo autoexigirse. Uno tiene que aprender eso. Y lo otro es que ya tenés que tomar de tu tiempo para poder planificar los entrenos. Es algo que lo hace, normalmente por eso se contrata un entrenador. Aparte de que los años de experiencia, ¿verdad? Sí. Ha entrenado distintos tipos de personas. Porque uno solo se conoce a uno mismo. Pero un entrenador conoce distintos tipos de cuerpos, distintos tipos de personas. Sabe lo que le funciona a uno y lo que no le funciona al otro. Entonces sabe cómo replicarlo. Y lo bueno, en mi caso, a mí porque me gusta, ¿verdad? Leer. Entonces lo bueno de estar llevando a cabo mi propio entreno es que me investigaba y leía y me gustaba esto y decía, quiero incorporar esto, quiero ver cómo funciona. Entonces, para experimentar está bien, pero si uno, por ejemplo, está buscando alto rendimiento, es bastante complicado. No digo que sea imposible, porque a mí me funcionó bastante, pero no sé si se lo recomendaría a todos. Siempre es bueno tener una persona que esté enfocada de eso. Más que todo los age groupers y la mayoría de las personas tal vez no están pensando en alto rendimiento, sino que a lo mejor tienen sus trabajos o Sí. están estudiando y quieren simplemente practicar deporte como una manera de mejorar sus tiempos, ¿verdad? De manera personal, el tener un estilo de vida más saludable. Entonces, ya tenés el estrés de tu familia, tenés el estrés del trabajo. Entonces, luego para rematarte, llevando tu propio plan de entreno, entonces puede ser muy estresante. Te Entonces, creas otro estrés por encima. otro de todo estrés eso. por encima. Entonces, a no ser que seas un fanático, como fuera mi caso, pues creo que le recomendaría que se consiga un entrenador, definitivamente. Uno puede, ahora con la inteligencia artificial, todo el mundo quiere llevar su propio entreno, pero la inteligencia artificial creo que le falta ese aspecto humano y personal de la persona, de escuchar los sentimientos, pucha, hoy no me levanté muy bien en la mañana, me levanté cansado, cómo reestructuramos el entreno. Y a no ser que vos le digas a ChatGPT, la semana pasada corrí tanto y me sentí mal tal día, tu entrenador ya sabe cuál es tu proceso. Tu entrenador te conoce, te va conociendo. Conoce tu proceso, entonces también sabe tu estado de ánimo, sabe tu estilo de vida, sabes a qué hora, porque te conoce mejor que ChatGPT. Entonces, él ya sabe a qué horas vas a trabajar, a qué horas salís. Entonces, en base a eso, tu entrenador te va estructurando definitivamente. Lo recomiendo realmente. Para Sí. cualquier persona que va empezando, claro, muchas veces empezamos solos. No fue mi caso. En mi caso sí entrené todo mi primer tiempo con entrenador. Ujú. Entonces las personas que no tienen se los recomiendo. No tienen por qué cerrarse. Hay personas que tal vez es un poco preocupante el empezar con un entrenador, sentís que tal vez te pueda agobiar. Pero la idea, si es un buen entrenador que sabe cómo ajustarlo a tu plan, él va a comprender que seas una persona ocupada, que tal vez no pudiste con un entreno. Bueno, él le toca reestructurar. Claro que el atleta tiene el compromiso con el entrenador, ¿verdad? De cumplir, porque eso no lleva a reestructurar, no cambia el proceso. Entonces es lo más conveniente. ¿Y alguna figura deportiva que a vos te ha inspirado personalmente?
Por ejemplo, a mí siempre me llamaron la atención los atletas cortos, pequeños. Ajá. Porque como yo no era muy alto, y muchas veces siempre se dice, tal deporte, tenés que ser bastante alto, tenés que, como que si ya no sos alto, ya no sos un buen deportista. Pero por ejemplo, en el triatlón, hay casos, por ejemplo, el de Henry Skuman, que él venía de un ambiente de natación, eso sí, ¿verdad? Pero él era de los triatletas más chiquitos. Pero a pesar de eso, él era de los primeros en salir del agua. Entonces, a pesar de que yo venía mentalizado, a veces te decían como, pucha, no soy muy alto, tal vez la natación no es lo mío, pero me ponía a pensar, pucha, pero si aquel tal nadador o tal atleta está a la altura y le va súper bien, entonces digo yo, bueno, todavía no me he esforzado lo suficiente. O sea, todavía no he alcanzado el completo potencial para el cuerpo que yo tengo ahora. Entonces, sería una excusa para mí. Luego, por ejemplo, en el área del running, de lo que es el correr, creo que todos los grandes, y también son pequeños, ¿verdad? Ajá. Pero también hay otros que no son muy pequeños. Ajá. Por ejemplo, Jakob Ingebrigtsen, el noruego. Él para mí era una figura exagerada, increíble, bastante joven. Y corría unos tiempazos. Pero, por ejemplo, están los casos Kenenisa Bekele, Eliud Kipchoge, Haile Gebrselassie, corredor de 1500 metros. Luego Hisham El Guerrouj. Todos son grandes corredores de corta altura. Son personas de orígenes humildes que tal vez en los ambientes que ellos están, claro, se les enseñó que el correr sí era un estilo de vida factible, si lograban alcanzar tiempos entre los mejores. Entonces sí, es un ambiente totalmente distinto. Pero hay varios atletas como ellos. En el mundo del triatlón, creo que uno de mis favoritos fue Vincent Luis. Vincent Luis. Sí, por ejemplo. Porque se llama igual que vos. No, en parte, eso fue mera coincidencia. Ajá. Me gustó porque en ese momento estaba lo que era la Superliga de Triatlón, la Super League Triathlon. Y él estaba teniendo unos buenos rendimientos, entonces era bastante increíble ver la misma persona ganar una y otra vez. No es como en el sentido aburrido, sino como en el sentido pucha, esta persona cuando empieza a dominar algo y empieza a hacer cosas increíbles, como que todo el mundo quiere ver como hasta dónde puede llegar. Y creo que es el caso de grandes atletas como Michael Phelps, como Pogačar. Uno puede decir, pucha, ha dominado tanto un deporte, podría ser aburrido, pero son personas que llevan a cabo lo que es posible para el ser humano. Entonces creo que captan bastante la atención de las personas. Correcto. Sí, yo creo que tener ese tipo de atletas y poder ver y también ver su proceso te inspira y también incluso te da como una perspectiva. Pucha, hay buen nivel. Sí. Algo que yo no he visto aquí en Honduras, por ejemplo, es que haya un apoyo a atletas. Creo que es triste la realidad, especialmente en el área del triatlón, porque el triatlón es un deporte que muy pocas personas lo practican aquí en Honduras. Porque realmente te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál crees que es el factor que nos evita a nosotros como país tener a un atleta en ese nivel? Bueno, primero que nada, el ambiente afecta bastante. Por ejemplo, incluso podemos ver la diferencia entre ciudades. Por ejemplo, Ciguatepeque, en diferencia a lugares como Tegu o San Pedro. Ciguatepeque, nosotros sabemos, los que somos de aquí, sabemos que aquí el deporte se practica en gran medida. Uno sale a las calles a las 4:30 de la mañana y cuando uno... es como raro, ¿verdad? Porque Ciguatepeque como a las 4:30 de la mañana hay un montón de gente corriendo, pero como a las 6 y 7 todas las tiendas están cerradas. Sí, correcto. Entonces, aquí, por ejemplo, Ciguatepeque es un caso bastante especial, donde es un ambiente tranquilo. La verdad que no puedo decir que es un ambiente sano todavía para los jóvenes. Hay un montón de actividades que hacer. Ballet, hay academias de fútbol, hay academias de lo que sea, triatlón, de correr, grupos de ciclismo. Entonces hay un poco de todo para todos y es bastante accesible. Es un lugar pequeño y no es como que sea peligroso salir. Y estamos a buena altitud, entonces eso ayuda a tener buenos atletas. Pero eso estamos notando, por ejemplo, una diferencia en cuanto a ambientes como Tegu o San Pedro. Eso en escala pequeña te lo estoy poniendo, ¿verdad? Antes de explicarte. Sí. En escala pequeña, por ejemplo, Tegu o San Pedro, que son lugares donde el practicar un deporte definitivamente ya no es para cualquiera, ¿verdad?
Aquí uno puede practicar deporte, incluso a veces sin importar la clase social. Yo siento que el de practicar deporte en San Pedro, Tegucigalpa, ya definitivamente es un privilegio. Primero que nada porque tenés que tener un trabajo bastante estable y con horarios bastante buenos, Flexible, sí. bastante flexibles. Tenés que movilizarte siempre en carro, de un lugar a otro, si quieres salir en grupos. Si quieres nadar en una piscina, tenés que ir a buscar a un gimnasio que a lo mejor es gimnasio piscina, entonces te cobran mucho más de lo que te cobrarían acá. Y, por ejemplo, ciclismo. Aquí en Tegucigalpa, San Pedro, no puedes salir desde tu casa en bicicleta. Tenés que a lo mejor movilizarte hasta una gasolinera un poco apartada de la ciudad y agarrar rumbo afuera. Entonces esas cosas son cosas... Entonces primero, en escala grande, ¿qué estamos hablando? Infraestructura. Ujú. Por ejemplo, Honduras carece de infraestructura, por ejemplo, pistas. Por ejemplo, a mí me sorprende que Ciguatepeque todavía no tenga una pista. A pesar de que Ciguatepeque ha sacado atletas de correr casi todo, Correcto. ya en los últimos años lleva una cantidad de tiempo sacando. Y eso no debería ser no solamente una gestión de a nivel municipal, sino que es una cuestión que debería hacerse a nivel gobierno nacional. Como si tuvieras un plan de entreno, o perdón, si ellos tienen su plan de gobierno, ellos deberían decir, muy bien, ¿cuál es el lugar que más atletas saca? Si Guatepeque es uno de ellos, vamos a aportar con infraestructura para ellos para poder seguir sacando más atletas. Así es. Y son cosas que en lo más pequeño, en lo más mínimo, eso es una de las cuestiones principales. Luego, no es comúnmente... Me preguntaste en el ámbito del triatlón específicamente o el deporte en general. Podríamos hablar más que todo del ámbito del deporte en general. Ajá, el deporte en general está el caso de la infraestructura. Entonces, también falta de interés. Por ejemplo, yo he estado cerca de personas que a veces se encargan de sus áreas, ¿verdad? Presidentes de federaciones, de distintas federaciones, no voy a Sí. decir ninguna en específico, de distintas federaciones. Ellos se enfocan más que todo en otras cosas. Ellos cubren con un papel para recibir un pago, porque claro, así como está la CONDEPA, que son confederaciones de deportes, comités olímpicos, ellos, los presidentes, tienen un puesto de trabajo. Y ellos lo que quieren es el puesto. No es como que ellos agarran el puesto pensando en los atletas o pensando en un plan, sino que ellos lo que quieren es estar en ese puesto porque ellos así sacan su ganancia muchas veces. Entonces, realmente el punto es, en pocas palabras, falta de interés. Ah, sí. Falta de interés. Ujú. Hay muy poco interés por querer mejorarlo. Yo creo que si hubiera un interés genuino, creo que habrían esfuerzos genuinos. No significa que todos los esfuerzos den frutos, pero por lo menos se vería el intento de querer mejorar. Y eso es algo que no se ve. Entonces, una cosa es decir, pucha, tal vez no tenemos el conocimiento necesario. Pero si uno realmente tiene el querer, Ujú. uno busca la manera. Uno siempre encuentra la manera. Que los comités o presidentes de ciertas federaciones dijeran, genuinamente quiero que mejore este deporte, me voy a educar. Vamos a contratar a personas que ya sepan al respecto. Vamos a organizar eventos. Y luego está el aspecto del dinero. Yo puedo decir, por ejemplo, en el caso, como te digo, cuando alguien realmente quiere, encuentra la manera. Vamos a buscar patrocinadores. Vamos a encontrar gente que nos auspicie. Vamos a a solicitar más apoyo a superiores, como a los comités olímpicos, cosas así. Queremos enviar a tal persona. Bueno, ni siquiera tiene por qué ser nacional, sino que hay organizaciones en los deportes que apoyan de manera internacional, como es el caso de World Triathlon, que es el caso de la organización. En aquel entonces era conocido como ITU. Entonces ellos a veces, por ejemplo, por dar un ejemplo, varios de los campamentos a los que yo fui, no todos tenías que conseguir patrocinadores, sino que ellos se encargaban de pagar. Lo que es el país oficial se encargaba de pagar los campamentos para jóvenes. Entonces eran los Youth, Sub-23, Junior. Esas son las categorías, ¿verdad? Esas son las categorías de jóvenes a los que asistían. Entonces eran para desarrollar el nivel del deporte en la región. Entonces mandaban invitación a la Federación de Costa Rica, a la Federación de Guatemala, a la Federación de El Salvador.
decían, vamos a recibir manden a 2 atletas de cada categoría, Ujú. 2 hondureños, categoría youth masculino, 2 femeninos, 2 en junior, entonces así iban como 6 atletas de cada país y ellos se encargaban. Y de ahí lo único que tenía que hacer la federación de este país muchas veces solamente era, lo único que tenés que hacer es llevarlo allá. Sí. Y estando allá le vamos a dar comida, hospedaje, transporte, cualquier gasto, nosotros lo pagamos. Pero muchas veces las federaciones ni siquiera en eso se interesan. Porque es, como te digo, también la falta de comunicación. Por ejemplo, lo que yo aprendí de Guatemala, que Guatemala es uno de los lugares que más admiro en ese aspecto del deporte. Al menos cuando yo llegué, hablé con uno de los entrenadores. Entonces había un nivel de comunicación entre clubes, entre federaciones, Ujú. porque estaba sectorizado, ¿verdad? Podría decirse que cada región tenía de parte de su federación de triatlón, tenían su propio grupo de triatlón y tenían a un entrenador a cargo. Y todos los entrenadores a nivel nacional, todos los lunes se reunían a platicar. Y tenían un superior y establecía, muy bien, esta semana lo vamos a mover así. Entonces se comunicaban como equipos. Entonces, luego ellos tenían marcas. Entonces, muy bien, si tal atleta alcanza tantas marcas, ese muchacho va a dejar de estar en ese sector y va a ser movilizado a la ciudad de Guatemala, donde va a ser asignado al entrenador de selección nacional. Y el entrenador de selección nacional no manejaba más de 10 atletas. No manejaba más de 10 porque estaba enfocada en esos 10 y Ujú. ellos buscaban alto rendimiento. Entonces, también, normalmente los mejores atletas a nivel mundial, ellos tienen un entrenador que se enfoca en muy pocas personas, porque así le dedican todo su tiempo a esas pocas personas y sus energías y su atención no se dispersa entre tantas personas. Entonces eso creo que he notado entre un país que compite. Por ejemplo, Guatemala ha alcanzado niveles bastante competitivos. Voy a poner el ejemplo de Marlen Aguilar, que ella la conocí en varios campamentos. Ujú. Es una buena muchacha, pero también es bastante disciplinada. Entonces, ella prácticamente puro trabajo guatemalteco, definitivamente. Y ya después, claro, hay asociaciones, las alianzas. Cuando hay alianzas entre federaciones, a veces vas a entrenar a otros países. Todo eso es bastante importante. Creo que eso definitivamente le falta a muchos deportes aquí, organizaciones de deportes. Entonces, creo que la organización, estructura, falta de interés, todas esas son cosas que al final llevan a un montón de dinero mal invertido. Sí, así es. Y como estabas comentando, por ejemplo, cuando yo también fui a Guatemala, me di cuenta de la diferencia abismal que hay entre Guatemala y Honduras en el caso del triatlón. Porque siendo un país que estamos justo a la par, ellos tienen una cantidad de atletas y también de equipamiento, incluso solo en el área de triatlón. No Ujú. logré ver las demás áreas, así que no te podría Sí, hablar sobre ellas, que es exageradamente buena y eficiente. Porque hasta la organización de ujú, las carreras, ¿te acuerdas cuando hicimos sí, la de Puerto Barrios? sí, Es una carrera que está muy bien organizada. Mirabas que venían con camiones que decían World Triathlon. sí. Sus entrenadores también están súper capacitados. ¿Conociste algún entrenador de Guatemala? Sí, conocí y conviví bastante con el entrenador de la Selección Nacional de Guatemala. Entonces, cuando tuvimos nuestro campamento de World Triathlon en El Salvador, en Santa Ana, estuve conviviendo bastante con él, estuve platicando con él. Él me contó todo eso de cómo se organizaban y él fue el que me dijo que ellos manejan lo que serían bastante personalizados los entrenos. Y claro, ellos también tienen... Ay, ya no recuerdo lo que te iba a decir. Básicamente están bastante organizados. Ujú. Eso es una de las cosas fundamentales. Ya me acordé. Es en cuanto a los presupuestos. Ajá. Ellos manejan presupuestos. Solamente la Federación de Triatlón maneja bastantes presupuestos. Ah, Y ok. todo se debe a los resultados, claro. Entonces ellos tienen resultados y inmediatamente se les da mayor presupuesto. Entonces ellos sí lo manejan así. Entonces aquí en Honduras no sé cómo lo manejan. Por ejemplo,
nosotros sabemos de atletas de distintos deportes que a lo mejor están sufriendo bastante de manera económica y tienen grandes resultados y nunca ven mucho aporte. Muchos de los grandes atletas aquí a nivel nacional realmente salen a cabo con esfuerzos propios o con esfuerzos de sus papás. Entonces, O incluso con patrocinios, sí, digamos. Ajá. monetariamente hablando, sí, muchas veces ellos se buscan el refugio de patrocinadores personales. Entonces, eso personalmente a mí como atleta me apoyó bastante. Yo eso puedo decir, que gracias al Señor aquí en Ciguatepec es una comunidad bastante unida y hay bastante gente con un corazón bastante dispuesto, más que todo el área de emprendedores. Entonces, yo creo que eso también me apoyó bastante. Yo puedo dar el nombre y listado de miles de emprendedores y empresas aquí en Ciguatepec que me han apoyado. Y así como me han apoyado a mí, han apoyado a muchos jóvenes más. Sí, he notado como un boom en Ciguatepeque del deporte. Incluso varios emprendedores, varias empresas, como estabas comentando, les gusta practicar el deporte. Y también les gusta, aparte de practicarlo, apoyar al deportista. Sí. Eso es muy bueno para el deportista. ¿Por qué? Porque como estabas comentando, muchos deportistas sufren de apoyo económico. Pero a la vez de que tengamos emprendedores que apoyan a estos deportistas, esto les ayuda a ellos a alcanzar estos niveles altos porque ya no, Sí. ya no tienen ese estrés Sí, definitivamente. ya no tienen el estrés monetario que usualmente viene de ser un deportista, de no tener dinero. Sí. Entonces realmente es cierto lo que decís porque yo te miré cuando estabas consiguiendo patrocinadores. Yo miré que lograste recibir bastante apoyo de bastantes emprendedores que incluso ellos pues son deportistas, ellos mismos. Sí. Todos son deportistas realmente, no importa el nivel en el que están. Y todo es un querer, la verdad. Creo que hay un video mío que no sé si lo viste. Tenía como 16, 17 años, que también estábamos en una entrevista de TV Centro. Ajá. Y yo les decía, pues claro, muchas veces no hay apoyo, pero todo está en el querer. Porque cuando hay un querer, uno siempre encuentra la manera. Por ejemplo, a mí me pasaba que necesitaba patrocinio. Mandaba 20 cartas a veces, porque necesitaba ir, buscaba la manera de ir, y de las 20 a lo mejor me contestaban 3. Pero con esos 3 me iba. Entonces, todo está en perseverar. Sí. Entonces, como dicen, ¿verdad? Que la gota rompe la roca no por su intensidad, sino por la cantidad de gotas que caen. Entonces, eso es bastante crucial en este deporte para los jóvenes que están buscando alto rendimiento. Si realmente es una meta, es un sueño, no hay manera de que lo persigas suficiente y no lo consigas. Entonces, creo que ese es un buen consejo para los muchachos. Creo que buscar la manera. Sí, es un excelente consejo. Y últimamente también he visto que has estado bastante metido en esto de la religión, bueno, del cristianismo. Y quería saber cómo esto te ha influido incluso en la práctica del deporte. Bueno, por ejemplo, a mí me pasó que ya empecé a cambiar mis prioridades. Para mí, mi vida siempre giró en torno al deporte. En base al deporte, todo giraba en torno. Yo comía, dormía, pensando en, voy a dormir porque esto es bueno para el deporte. Sí. Me voy a levantar temprano porque tengo que ir a entrenar. Tengo que comer porque tengo que mejorar mi rendimiento. Voy a intentar sacar buenas notas porque si me voy a una semana de recuperación es una semana que no entreno. O sea, todo giraba en torno. Sí. Entonces, mis prioridades fueron cambiando porque, no sé, por medio del deporte el Señor también me fue tocando, ¿verdad? Eso puedo decir. El Señor me fue demostrando que Él también, Él tiene planes para nosotros. Él definitivamente, Él tiene cosas que nosotros ni siquiera podemos ver, en el sentido de que creo que Él siempre me llenó de gracias en ciertos lugares, siempre me bendijo. Y muchas veces estaba pasando unas situaciones bastante buenas y yo me sentía, es imposible que me esté yendo tan bien y sea mera coincidencia. Entonces, porque bien, yo me esforzaba, ¿verdad? Yo me esforzaba, claro, pero habían cosas que se salían de mi poder, cosas por las que yo no tenía ninguna influencia, y a pesar de eso esas puertas se abrían. Por ejemplo, la situación de mi primera competencia en Panamá, y así fue para todos los eventos a los que yo fui. Cuando fui a los demás países, que fui a Nicaragua, fui a Guatemala, a El Salvador, Panamá, entonces siempre había un requisito muchas veces. Y a lo mejor era mera coincidencia. Por ejemplo, a lo mejor se viene este evento, pero para ir a este evento tenés que tener exactamente tal edad o tenés que tener exactamente esto. Y de mera coincidencia era el único que lo tenía. Y entonces vos sabés que yo tuve un buen proceso
por cosas que se salían fuera de mi poder. Y claro, hubieron momentos de mi vida en que yo no estuve muy cercano al Señor. Y luego me empecé a dar cuenta que necesitaba algo, necesitaba a alguien a quien agradecerle. Y definitivamente era el Señor. Definitivamente tenía planes para mí. Él lo conocí por medio del deporte. Creo que influyó en la parte espiritual mía porque empecé a leer otras cosas. Empecé a leer cosas espirituales y me empecé a sentir cómo se relacionaba eso con el deporte. Porque así como uno es cuerpo, mente y espíritu, hay una relación entre ellas, aunque no son exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, como el uno aprende a dejar atrás los placeres de la carne, las cosas que te dan placer de manera momentánea. Entonces, como hay cosas que no se pueden ver. Al principio decía, no tiene sentido para mí, algo que no se puede ver, hasta que es algo de lo que estás seguro que está ahí. Estás seguro que está ahí, algo seguro que te va a dar resultados. Por ejemplo, la alimentación, como algo tan simple como eso. Yo no tengo seguridad de que el dejar de comer esto me va a ayudar. No está la seguridad, pero estoy seguro. O sea, no lo puedo confirmar, pero estoy seguro. Es un tipo de fe en que sabes que dejando atrás muchas cosas, cosas buenas van a venir, a pesar de que de manera instantánea o inmediata no parezca así. Porque las mejores cosas buenas, las mejores cosas de la vida vienen cuando uno deja atrás muchas cosas que parecen buenas en el momento. Entonces cuando uno aprende a dejar atrás lo que es, por dar un ejemplo, la fiesta, porque la fiesta, yo nunca fui muy fiestero, gracias a Dios, pero otras cosas como el alcohol, otros vicios a los que la sociedad de hoy en día estamos envueltos, a distracciones, se están normalizando. Entonces son cosas que nos distraen y nos alejan de ciertos propósitos. Entonces, por medio me empecé a tomar por así decirlo, para poder expresar lo que quiero decir. Si lo puedo poner en palabras, empecé a creer en las cosas que no se ven. Eso creo que fue lo primero. Y luego poco a poco empecé a discernir como muy bien, hay tantos filósofos y tantos libros, ¿qué es lo que uno realmente tiene que buscar? Exacto. Entonces empecé a notar que hay cosas en las que muchos libros concuerdan, pero luego entra la parte en la que ya cada autor difiere. Entonces me di cuenta que cada libro espiritual tiene como un porcentaje de verdad. Como, de esto es como un 40% de una verdad. Empecé a creer que hay una verdad, ¿verdad? Hay algo que es así porque es así. Entonces estaba como en búsqueda de esa verdad. Empecé a leer un montón de cosas realmente. Leí un montón de libros, un montón de escritores. Y decía, muy bien, este libro como tiene bastante de verdad. Y entonces en mi familia, mi mamá y mi papá siempre han sido creyentes, aunque dejaron de congregarse. Y mi abuela también siempre ha sido bastante devota. Siempre se ha dedicado bastante. Entonces mi mamá siempre me decía, no, es que eso ya estaba escrito en la Biblia. Eso ya estaba escrito en la Biblia. Y yo le decía, ay, sí, hombre. Ay, sí, mamá. Pero luego yo llegué a un punto de tanto escuchar lo que le decía, sí, tienes razón. Tienes razón, eso ya estaba escrito en la Biblia. Y porque ya empecé, a mí siempre yo tuve el hábito de que escuchaba frases que me encantaban y yo las anotaba. Y llegó un punto en que empecé a hacer una transición de anotar frases de escritores, de filósofos, de gobernadores. Empecé a poco a hacer una transición, empezaron a anotar versículos. Y yo decía, muy bien, todos estos escritores tienen un porcentaje de la verdad, pero definitivamente este libro de la Biblia tiene un 100%, digo. Y entonces, digo yo, antes de empezar a congregarme, ya leo, digo, voy a empezar a leerla. Entonces empecé a leer el libro de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés pues habla bastante, por ejemplo, sobre cómo hay muchas cosas que nosotros le damos valor en lo material. Nosotros creemos que hay muchas cosas que valen la pena. Pero está hablando el rey Salomón escribió ese libro. Y él es una persona que tuvo todo, no le hizo falta nada. Está como aquel meme de viven en un country, dice. Entonces, no, literalmente no le faltó nada. Decía que de todos los placeres posibles y por existir, los probó todos.
lo que puedas pensar, sexo, alcohol, drogas, mujeres, dinero, poder, porque era un rey y tenía todo, la mayor cantidad de tierra, la mayor cantidad de graneros, o sea, no le hacía falta nada. ¿Y cuál fue la moraleja? ¿Qué fue lo que él daba a entender? Abajo del sol, todo es vanidad. Algún día todo eso se va a ir, nosotros también nos vamos a ir y de eso no va a quedar nada. Entonces, de todas esas cosas materiales yo estaba buscando felicidad, dice, y nada de eso me la dio. Entonces, luego dice que los únicos momentos en los que yo fui realmente feliz fue cuando yo estaba realmente conectado con el Señor. Y ese fue el primer libro que yo leí. Entonces, empecé a fascinarme primero por las historias. Yo quería leer la historia sobre David, sobre una persona que fue despreciada porque era pequeño. Y a pesar de que él era muy pequeño en estatura, él tenía un poder que no se podía ver. Porque dice 1 Samuel 16:7, que el profeta, él llega por los hijos de Elí y le dice, tráete todos tus hijos. Ajá. Y entonces él mira un fortachón y dice, bueno, entonces este ha de ser el que va a ser rey. Pues dice Jehová, ese no es, le dice. Y los pasa todos y es ninguno de estos. Y le pregunta al profeta, ¿te hace falta algún hijo que no esté acá? Sí, pero lo tenemos allá. Es más, ni siquiera fue llamado, imagínate. Lo tenían allá olvidado en el granero cuidando las ovejas. Entonces lo llaman y le dice, muy bien, entonces este va a ser el rey. Entonces él le dice en 1 Samuel 16:7, no se fijes en su parecer ni en su estatura, porque eso yo ya lo descarto, porque yo no me fijo en lo que mira el hombre. El hombre mira lo que entra por los ojos, le dice, pero yo miro lo que está en el corazón. Eso es algo que nadie puede ver. Y entonces yo me sentía relacionado con eso porque no era una persona fuerte físicamente, no era una persona que era alta, que uno podría decir, esta persona tiene poder. Pero muy dentro de mí yo sentía que había algo que los demás no tenían. Entonces, y así cada quien, ¿verdad? Así cada persona tiene algo dentro de sí que no se puede ver. Entonces es mentira el decir que no existen las cosas que no se pueden ver. Es como eso se le llama fe, ¿verdad? Creemos en cosas que no podemos ver. ¿Cómo es posible que un ingeniero pueda levantar un edificio que no existe? En su cabeza ya están los planos. Él tiene su cabeza y tiene fe de que se puede hacer. Tal vez por experiencias pasadas, ¿verdad? Pero él tiene fe de que algo puede suceder. Y luego materializa esa fe. Él hace los planos, manda a pedir los materiales. Él todavía él sabe que en 6 meses va a haber un edificio, a pesar de que la gente no mira nada. Y entonces luego se cumplen los 6 meses y ahí está. Entonces así es Dios. Y así esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Y empecé a creer y empecé a leer más historias, me empecé a enfocar más. Y claro, uno no puede alejar el aspecto mental, ni el físico, ni el espiritual. Van de la mano. Van definitivamente de la mano. Entonces así fue como poco a poco, yo curiosamente practicando deporte, empecé a leer y empecé a meterme en los rollos. Y hoy en día tengo a alguien a quien agradecerle, que es a mi Señor, que Él definitivamente ha estado ahí desde el día 1. A pesar de que incluso cuando yo no creía en Él, Él creía en mí. Entonces, eso creo que me da bastante felicidad, el poder querer agradarle a Él y querer servirle a Él. Ya no vivo solamente para mí mismo. ¿Crees que hay una conexión directa entre Dios y el deporte? Dios y el deporte. Por ejemplo, creo que el Dios puede manifestarse por medio de cualquier cosa. Porque cada quien puede utilizar lo que hace para servir al Señor. Dice la palabra que cada quien hay personas que tienen talentos distintos. Nosotros dice que el cuerpo de Cristo, literalmente se le llama cuerpo porque no todos pueden ser cabeza, sino que unos pueden ser la mano, otros pueden ser un pie. Y todas las funciones son necesarias, son distintas. Entonces, por ejemplo, yo he llegado a mi iglesia y me doy cuenta que vos podés ser una persona que a lo mejor es bastante buena en media. Y de repente hay una manera en que vos podés utilizar eso, en lo que vos sos bueno en el mundo secular, lo puedes usar para honrar a Dios, para servirle a Dios. Entonces allá ninguna persona es vista por menos, porque todo el mundo tiene su talento y puede ser utilizado. Entonces, por ejemplo, en el caso del deporte, puede ser un medio por el cual, por ejemplo, fue mi caso, el Señor empezó a hablar, no llegó completamente, pero fue empezando a
a redirigirme a mi parte espiritual. Entonces, definitivamente, creo que hay una conexión. Realmente está conectado con todo. Entonces, no lo descarto. Definitivamente, creo que hay una manera de... Si practicas deporte y te enfocas en ser el mejor, creo que es una buena manera de honrar a Dios. Ser el mejor me estoy refiriendo a esforzarse, ¿verdad? No estoy hablando de siempre ganar el primer puesto, Sí. sino hacerlo con el mejor esmero y para el Señor. Creo que es una buena manera de honrarlo por medio del deporte. Y actualmente con todo este cambio que has tenido, yo siento que ha sido un gran cambio de mentalidad el cual has tenido comparado de este año, bueno, de hace 2 años con cómo sos ahorita. Y quería saber cuáles son tus objetivos ahora con esta nueva mentalidad en el deporte, en el triatlón. Sí, como te dije, yo tuve un parón por trabajo, ¿verdad? Prácticamente practiqué deporte 6 años, paré en el 2024 prácticamente para trabajar. Y no fue una decisión completamente de la noche a la mañana. Simplemente que llegó de esa manera. Le estaba orando al Señor por ciertas cosas y esa fue la manera en que se expresó. Le pedí al Señor por sabiduría, por conocimiento, por, por poder crecer y desarrollarme como persona. Y una buena manera en que lo hizo fue por medio del deporte. Bueno, perdón, en ese caso, en el caso del trabajo. Expandió mis horizontes mucho más y me dio tiempo también para enfocarme en Dios. Y ahorita me he tomado un poco, he regresado a Cihuatepec, he estado aquí un poco más de tiempo. Y no tengo todavía planeado regresar a triatlón, no es como que te diga tal fecha, pero sí tengo planeado hacerlo en algún futuro. Ahorita actualmente he estado corriendo, he regresado con un grupo que se llama Del Corral Runners. Sí. Entonces ellos me han estado apoyando, ¿verdad? Entonces un saludo para todo el equipo. Saludos. Sí, yo sé que van a ver esto. Entonces, algunos. Espero que todos. Ojalá lleguen hasta aquí. Sí, denle like, suscríbanse. Entonces, la verdad que sí, me he sentido con prioridades nuevas, bastante claras. Por ejemplo, ya mis prioridades ya no son como antes, pero yo siento que eso también implica más esfuerzo. Porque, por ejemplo, ahora me toca servir los domingos normalmente en la iglesia. Es una de mis prioridades. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo voy a ir a una carrera un domingo, que me voy a tomar el día, no lo voy a hacer seguido. A lo mejor lo voy a hacer un par de veces durante el año. Pero esa carrera es en la que te tiene que valer más la pena. Entonces cada carrera ya la tomo mucho más en serio, que fue lo que me pasó esta carrera la primera carrera con la que regresé, que fue en Comayagua hace poco. Entonces sí, esa creo que es mi nueva mentalidad, creo que es los nuevos objetivos. Ahorita se viene la carrera de la prensa en un par de meses, entonces pienso enfocarme. Actualmente no pienso regresar al triatlón porque sé lo que significa entrenar para triatlón. No me gustaría hacerlo a medias, sé que requiere bastante tiempo de entreno. No puedo meterme a practicar deporte y no dar el mismo esfuerzo que daba antes. Así es. Entonces, si tuviera la cantidad de tiempo para intentar esforzarme y obtener buenos resultados y dar esfuerzos de los que yo me sienta satisfecho, de actualmente se lo voy a dedicar solamente a correr. Yo sé que correr es un poco también en cuanto a organización es más sencillo porque cada quien puede andar en cualquier lado. Yo con que ande un par de ropa para hacer ejercicio y un par de tenis, yo puedo sacar el entreno en cualquier lugar. Entonces ya con el triatlón es complicado, uno no puede nadar en cualquier lugar, no puede hacer ciclismo en cualquier lugar y ahora uno ya también tiene otras responsabilidades como el trabajo. Entonces creo que esa es mi mentalidad actualmente. Hasta que en un futuro vea algún cambio, pues entonces cambiaré mis objetivos. Muy bien. Sí, es una mentalidad válida, porque los cambios requieren de nuevos objetivos, como estabas hablando. Y creo que para concluir el episodio te quería preguntar algún sueño a futuro. Sueño futuro. Bueno, yo he empezado, tal vez por lo que empecé a practicar deporte bastante joven, empecé a valorar lo que es poder manejar el propio tiempo. Entonces, si pudiera establecer mi sueño, quisiera me pienso esforzar bastante y para poder intentar tener un ingreso de modo que por lo menos yo pueda manejar mi tiempo. Entonces yo pueda tener mi tiempo por lo menos para dedicarle al deporte y para poder dedicarle a servir a Dios.
y poder, así como el Señor me bendice, poder llevarle bendición a otras personas. Entonces, ese es algo que también aprendí en experiencias pasadas, que es difícil el no poder manejar el propio tiempo de uno. Más cuando uno se va dando cuenta de eso, más cuando uno empieza a pasar de niño a ser un poco mayor y empieza a tener Así responsabilidades. es. Y cuando uno no maneja su tiempo, es muy difícil tener sueños. Normalmente significa entregarle sueños a otras personas. Y no tiene nada de malo, a lo mejor puede ser el sueño de una persona, ¿verdad? El desempeñar su mejor en ese papel y es completamente válido. Pero menos en mi caso, mi sueño sería eso, ¿verdad? El poder emprender, poder hacer un negocio que me permita poder servir a mi familia. Primeramente a Dios, a mi familia y luego poder tener un estilo de vida saludable. Qué bien, Luis. Bueno, realmente este episodio creo que hablábamos un poco sobre todo, porque empezamos Sí. hablando sobre cómo empezaste, Sí. tu proceso, campamentos, cómo entrenabas, consejos que le podrías dar a las personas que estaban entrenando en triatlón. Pero también lo más importante, hablamos sobre la espiritualidad, Sí. que creo que es un aspecto Así que es. muchas personas dejan atrás. Y creo que es algo que has estado enfocándote bastante, lo cual es Sí. muy bueno. Entonces, Luis, creo que fue un gusto tenerte en el episodio. No, el gusto es Y mío. como le digo a los demás invitados, pero a todos, espero tenerte de nuevo. Así primero Así así va a es. ser. Y Sí. Luis, estuvo muy bueno el episodio. Dale. Sigan Sigan. 100 Meter suscríbanse. Podcast. 100 metros.